días o buenas tardes, dependiendo de dónde estéis cada uno y cada una. Gracias por invitarme. En esta sesión vamos a hablar de lo que es todo el proceso para hacer braquiterapia posoperatoria de cáncer de endometrio con cilindros vaginales. Muchas gracias también a Rayos contra el Cáncer por la invitación para hacer esta exposición. Me presento un poco, presento también en la institución en la que trabajo. Soy Daniel Rodríguez Latorre, físico médico en el Hospital Universitario Central de Asturias. Este hospital es uno de los grandes hospitales de referencia en el noroeste de España y está situado en Oviedo, que es una ciudad de unos 250.000 habitantes, es la capital de una región que se llama Asturias, conocida por su costa y por su montaña. Y el hospital ocupa desde 2014 un edificio nuevo que tiene el aspecto que veis en esta fotografía. En cuanto a lo que es la braquiterapia, nuestras instalaciones cuentan con 3 radioquirófanos, 2 de los cuales alojan 2 unidades de braquiterapia de alta tasa con cobalto 60, y el tercero está dedicado a la radioterapia intraoperatoria, donde se hacen lesiones pequeñas de piel o intraoperatoria de mama. Las 2 fuentes de cobalto instaladas actualmente, una de ellas tiene 3 años, se instaló en 2018, y la otra tiene 1 año de antigüedad, que se instaló en 2020. Uno de estos quirófanos, se usa principalmente para hacer cérvix y próstata de alta y baja tasa, y el otro para hacer cáncer de endometrio, queloide, lesiones de piel más extensas. Y en este cuadro de aquí de la derecha pues podéis ver el número de pacientes que tratamos en 2019, que fue el último año, digamos, normal antes de la pandemia, ¿no? Y ahí podéis ver con cada una de las técnicas cuántos pacientes hemos tratado. Bueno, pues este es el plan que os propongo para la sesión de hoy. Aunque la sesión está enfocada para físicos médicos, empezaremos viendo algo de clínica para comprender qué objetivos tiene el tratamiento, y en la segunda parte veremos todo el proceso de la braquiterapia de endometrio, pues los tipos de aplicadores, la simulación o toma de imágenes, la reconstrucción de aplicadores, la planificación en sí, la evaluación del plan y por último pues la realización del tratamiento. Bueno, pues comencemos entonces por lo que es la clínica. Aunque ya lo visteis, me han pasado los vídeos de otras sesiones y sé que algo habéis visto ya, habéis visto cosas de clínica, pero vamos a recordar cómo es el aparato reproductor femenino. Están por un lado los ovarios, que producen el gameto llamado óvulo, además de otras hormonas, las trompas uterinas o trompas de falopio, que conectan los ovarios con el útero o matriz. El útero es un órgano muscular, hueco, como veis ahí, y en las paredes del cual se pueden implantar los óvulos fertilizados. En la parte inferior del útero está el cérvix, que es un tejido fibromuscular que conecta el útero con la vagina. Y bueno, pues el espesor muscular del útero es el miometrio, y la capa superficial que recubre el interior del útero es el endometrio, que es una mucosa de un tejido principalmente conjuntivo y altamente vascularizada. El carcinoma de endometrio es la enfermedad más frecuente del tracto genital femenino, y además su incidencia ha ido en aumento hasta convertirse en el cuarto tipo de cáncer más común en mujeres tras el de mama, el de pulmón y el de colon. Bueno, pero a pesar del aumento de incidencia, la tasa de mortalidad pues ha decrecido mucho. La mayoría de estos cánceres se ven en mujeres posmenopáusicas con una edad media de unos 65 años, y un 10% ocurre en mujeres premenopáusicas. El principal síntoma, en un 90%, es el sangrado vaginal, dado que sucede principalmente en mujeres posmenopáusicas, pues la enfermedad se suele detectar relativamente temprano. Y bueno, pues eso, en torno al 70% de los tumores
se presentan confinados en el cuerpo uterino, lo cual significa que estarían en estadio 1. La cirugía o histerectomía es la práctica habitual para tratar el carcinoma de endometrio y en función del estadio, esta histerectomía puede ser parcial, total o radical. No obstante, esta detección precoz y por lo tanto este tratamiento con cirugía precoz, entre un 15% y un 20% de los tumores tendrán una recaída. La localización más frecuente para estas recaídas es la vagina, que es la que pues más frecuentemente está afectada por estos fallos locorregionales. Y para prevenir esto, pues se hace precisamente la irradiación vaginal postoperatoria, que es, digamos, la terapia de referencia. Bueno, pues por tanto, para hacer este tipo de irradiación, los cilindros vaginales, pues se usan para esta irradiación postoperatoria del carcinoma de endometrio de riesgo bajo o medio. En función de si es de riesgo bajo o medio, hay veces que se hace también esta irradiación en combinación con radioterapia externa. También, aparte del carcinoma de endometrio operado, se puede usar para el cáncer vaginal primario o metastático. Pero estos casos son muy raros. La mayor parte de los casos van a ser endometrios operados. Bueno, como información, en general la técnica intracavitaria se usa para lesiones pequeñas, es decir, de menos de 0,5 centímetros en el momento de la braquiterapia. Para otro tipo de lesiones, pues se precisaría otro tipo de aplicador, ¿vale? Bueno, aquí veis dos tipos de cilindros en esta imagen, de longitud y de diámetro variables, y veis aquí el simbolito este de MR, ¿no? Que voy a explicar un poco porque digamos que el etiquetado de los aplicadores en cuanto a su uso posible o no en resonancia magnética tiene que tener uno de estos tres símbolos. El que aparece el MR tachado, que es unsafe, pues significa que no se puede entrar con ese aplicador en una sala de resonancia magnética. El MR conditional, que sería el caso, pues que se puede usar con algunas limitaciones y estas limitaciones pueden ser muy variadas. Pues puede ser que te limiten la intensidad del campo en la que puede entrar o no el aplicador, o el tiempo que puede estar sometido a un campo magnético, o que va a haber un aumento de la temperatura controlado si ese aplicador se ve sometido a un campo magnético, o simplemente que pueda haber artefactos en la imagen, como puede ser este caso, ¿vale? Estos aplicadores son de titanio, el titanio es seguro meterlo en resonancias magnéticas, pero nos puede dar artefactos en la imagen y puede haber determinadas alteraciones en la temperatura, siempre muy controladas y muy bajas, pero puede pasar, ¿no? Y por último, el MR Safe puede ser, eso significa que se puede entrar sin limitaciones en una resonancia magnética. Lo digo simplemente pues para que sepamos lo que es este símbolo, aunque realmente para el tipo de tratamientos que estamos hablando, la resonancia magnética generalmente no se usa. Hay otros tipos de aplicadores ginecológicos, que algunos ya los habéis visto en otras sesiones. ¿Y eso por qué es? Pues porque no todos los carcinomas de endometrio están en un estadio temprano. Incluso algunos que sí lo están, pueden ser inoperables por las características del paciente. Pues porque algún tipo de enfermedad que tenga, cardíaca o lo que sea, pues no puede ser sometido a cirugía. En ese caso, el abordaje del problema es diferente y los aplicadores que se usan también son diferentes. Y también se puede hacer en conjunción o no con radioterapia externa. Todos estos aplicadores que veis aquí en la imagen y muchos otros que faltan, se usan cuando es preciso irradiar parcial o totalmente el útero y o el cérvix. El último de ellos, que es este que tiene una componente intersticial. Luego también hay otros tipos de cilindros. En ocasiones nos puede valer un cilindro estándar, como el que hemos visto en la primera imagen, pero a veces necesitamos un poco más de flexibilidad para irradiar de una manera menos homogénea. Son pocos casos, pero también hay que conocerlos. Por ejemplo, quizás necesitamos proteger una parte del recto y por lo tanto necesitamos un cilindro con un blindaje variable. Pues por ejemplo, este que tenemos aquí arriba a la izquierda tiene
tiene unos atenuadores de una aleación de tungsteno que permiten, bien si usamos fuente de iridio o fuente de cobalto, atenuar entre un 76 y un 28% la radiación que queda bueno, pues en esa zona donde ponemos el blindaje, ¿no? También puede que pues, la mucosa vaginal tenga un espesor mayor en uno de los lados y necesitamos profundizar más en un lado que en otro. Entonces, para eso necesitamos un aplicador que tenga más de un canal, y para eso está, por ejemplo, el cilindro Miami, que aquí lo veis con tándem, pero puede ser también sin tándem, es decir, solo cilindro, pero con otros, con más canales dentro de él. Y este se usa pues, para si queremos irradiar más una zona u otra de la vagina, o también para el recto y otras localizaciones donde se pueda usar, ¿no? Luego también, aunque no es lo habitual, puede que tras la histerectomía, tras la cirugía, la vagina no tenga la forma apropiada para un cilindro, y entonces es necesario fabricar un aplicador con una forma personalizada. En este caso tenéis aquí estos moldes personalizados, artesanales, impresos, o bueno, artesanales porque se pueden hacer en diversos materiales que puedan solidificar en un molde, o también se pueden imprimir con una impresora 3D, ¿vale? Estos son casos raros, pero que en algunos hospitales los usan y son expertos realmente en hacer este tipo de aplicadores personalizados. Y por último, pues también puede darse el caso de que la profundidad a la que hay que irradiar precise de usar también una componente intersticial. Y para eso tenéis aquí este último de abajo a la derecha, que es bueno, pues es un Miami con o sin tándem también puede ser, y una plantilla intersticial, ¿no? En conjunto este a veces tiene el nombre de MUPIT, ¿no? Sobre todo cuando va sin tándem. Y en este caso permite poner hasta 35 posiciones de agujas diferentes. No os asustéis porque estos son los casos menos probables, y hoy nos vamos a ocupar pues, del que es probablemente el caso más sencillo de la braquiterapia, que es el cilindro pues, de longitud y de diámetro variable, ¿no? Este cilindro pues, se usa para estadios 1A, para los más sencillos. Puede ser para braquiterapia exclusiva o en combinación con externa, es decir, se puede usar, nosotros en nuestro hospital, por ejemplo, usamos 3 fracciones de 7 Grays cuando es exclusiva, o 3 fracciones de 5 Grays cuando es en combinación con 25 fracciones de radioterapia externa. Y bueno, pues es muy sencillo de usar, pero es verdad que hay que tener claros algunos conceptos para hacerlo pues con la mayor calidad posible. Este que veis aquí, por ejemplo, tiene diámetros entre 2 y 3,5 centímetros, y hay que seleccionar siempre el de mayor diámetro posible que encaje en la vagina. ¿Por qué? Pues porque de esa manera se evitan estas bolsas de aire que tenéis en la imagen de TAC de la derecha, de tomografía. Veis que hay unos pequeños puntos negros justo en la superficie del aplicador. Eso significa que hayan quedado bolsas de aire entre el aplicador y la pared vaginal, y eso es una cosa que hay que evitar en la medida de lo posible, pues porque llegaría menos dosis a esa zona y por lo tanto estaríamos infradosificando, ¿vale? Entonces, siempre seleccionar el aplicador de mayor diámetro posible. Generalmente este tipo de tratamiento se hace máximo 8 semanas tras la cirugía. Hay que esperar a que toda esa zona pues, se cure después de la cirugía, pero tampoco esperar demasiado como para que esas posibles células cancerígenas que queden ahí proliferen. Es un tratamiento muy sencillo porque en general no precisa de anestesia. Nosotros les damos a las pacientes un lorazepam 1 miligramo solo el primer día. ¿Y por qué el primer día? Pues porque el primer día de las 3 fracciones estas se tarda un poco más, porque ya os contaré cuando hablemos de la planificación, pues el primer día requiere un poco más de tiempo, y además el primer día también se le coloca una semilla de plata en el fundus, o sea, en la parte más distal de la vagina, que bueno, nos puede permitir, con la imagen adecuada, saber que el aplicador está realmente llegando a esa zona.
También la paciente no necesita ayunar para hacer este tipo de tratamientos, que en otros casos sí que es necesario. Y sí, se le recomienda hacer un microenema el día anterior, por la tarde, el día anterior a cada fracción. Pues hay muchas posibilidades de simulación. Hay lugares en los que no se hace imagen con cilindros, simplemente se hace un preplan, pues eso, en función del diámetro del cilindro y de la longitud a irradiar, pues se hace, bueno, pues se tienen planes estándar ya calculados, que solo habría que adaptar a la actividad de la fuente el día de la irradiación y ya está, ¿no? Pero, bueno, hasta donde yo sé, por lo menos la mayor parte de los sitios sí que usan imágenes para hacer estos tratamientos, al menos el primer día, ¿no? Y hay varias modalidades. Esta es una de ellas, es una imagen que pueden ser ortogonales o no, pero es con un arco en C, y en este caso se necesita un sistema para calibrar estas imágenes, porque no sabemos realmente a qué distancia está el tubo y el receptor de imagen bueno, pues de la zona que estamos fotografiando, con lo cual puede haber distintas amplificaciones de la imagen, y para conocerlas es necesario calibrar estas imágenes. Una manera de calibrarlas es esta caja de reconstrucción, donde el paciente estaría metido ahí dentro y solapando en el sistema de planificación pues estas cruces azules y rojas nos permitiría saber la orientación y la magnificación de la imagen. También para hacer estos tratamientos se puede usar un simulador convencional. También aquí no es necesaria una ortogonalidad absoluta de las imágenes, se pueden tomar ángulos que no sean 0,90 o 2,70. ¿Y por qué? Pues porque a veces se necesita que la imagen no sea exactamente a 90 y a 2,70. Por ejemplo, si la paciente tiene prótesis de cadera que tienen, pues eso, una atenuación de los rayos X muy elevada y que por lo tanto emborronan la imagen que hay en la zona del aplicador y no se vería bien el aplicador o los órganos de riesgo o lo que sea, pues entonces a veces que se necesita tomar imágenes a 30 y a 330, otros ángulos, ¿no? No sería un problema porque las imágenes de simulador ya vienen preparadas y con este dato, sabiendo el ángulo y sabiendo dónde está el isocentro, ya quedarían estas imágenes calibradas y listas para hacer planificaciones sobre ellas. Y bueno, pues por último también se pueden hacer simulación con tomografía computerizada. Bueno, pues en este caso las imágenes DICOM vienen con una cabecera y en esa cabecera ya viene toda la información necesaria, por lo que no sería necesario introducir nuevos datos manualmente. Este es el sistema que usamos en mi hospital. Bueno, ¿por qué usamos este? Pues porque además bueno, de que no hay que introducir datos manualmente en el planificador para calibrar las imágenes, la imagen de tomografía permite delinear bien los órganos de riesgo, que en este caso son vejiga, recto y sigma, ver si han quedado bolsas de aire entre el aplicador y la mucosa vaginal, y esto no lo ves con las otras modalidades de imagen, solo lo ves con el TAC, ¿no? Y además, bueno, sería mucho trabajo hacer imagen cada una de las 3 fracciones. En otros lugares hacen más fracciones incluso. Y nosotros solo hacemos imagen la primera fracción. ¿Cómo sabemos que haciendo imagen la primera fracción es suficiente para tener una dosimetría, digamos, robusta de cómo ha sido el tratamiento? Bueno, pues hicimos un estudio que veis aquí en estas gráficas, donde veíamos para un conjunto de 18 pacientes, hicimos TACs en las 3 fracciones y en las 3 fracciones calculamos cuánto era la dosis en el punto ICRU, que es el punto de prescripción, que luego os explicaré de dónde está, y también veíamos cuánto era la dosis a los 2 centímetros cúbicos más calientes de la vejiga. Y como veis, las curvas están acopladas, es decir, que si en una fracción la dosis era 4, en la siguiente pues era muy parecida a 4 y así sucesivamente, ¿no? Con lo cual vimos que no aportaba prácticamente nada hacer imagen cada fracción y si nos quitaba mucho tiempo y encima, bueno, pues con el peligro que eso tiene a la hora de desplazar al paciente
y tal, ¿no? Entonces decidimos que hacíamos imagen solo la primera fracción y las otras 2 fracciones copiábamos el plan que habíamos hecho en esa primera fracción. Apenas hay hospitales en el mundo que puedan permitirse tener una tomografía dentro del quirófano donde se hacen los implantes, con lo cual casi siempre es necesario mover a la paciente del quirófano a la sala de imagen, para lo cual hay que asegurarse que el aplicador no se mueve, por varias razones. Primero porque la dosimetría no sería representativa, la del plan, a la que realmente se lleva la paciente, y por otro lado, pues porque bueno, pues puede ser peligroso también para la paciente que se mueva un aplicador que lleva colocado en su cuerpo, ¿no? Entonces, hay un sistema de sujeción, que es esta plaquita que veis aquí, que se llama, bueno, clamp, la llamamos nosotros porque es el nombre en inglés ¿no? por la que lo venden, y esa plaquita lleva un brazo articulado que se puede bloquear y mantener el aplicador en esa posición. Se coloca encima a la paciente y, bueno, con eso, si nos aseguramos de que esa base y la paciente no se mueven relativamente una a la otra, pues el aplicador quedaría fijo. Aquí no se puede hacer como con otras modalidades. Por ejemplo, en otra sesión visteis que en el caso del Fletcher y otro tipo de aplicador se puede hacer un packing vaginal que también evitaría los movimientos del aplicador. Bueno, en este caso no se puede usar porque precisamente lo que queremos irradiar es la vagina. No es el único sistema de anclaje del aplicador. Hay otros sistemas que se anclan en vez de a la base y por lo tanto a la camilla, se anclan a la propia paciente y se cosen a la propia paciente, pero bueno, eso ya requeriría anestesia y bueno, añade complicaciones, y nosotros hemos visto que por lo menos a nosotros nos va bien con este sistema. El aplicador digamos, este sistema no sirve para forzar la posición del aplicador. Es decir, si el aplicador lo sujetamos en una posición forzada, no es bueno. Esa no es la manera de usar este sistema. El aplicador tiene que quedar por sí mismo en la posición adecuada para el tratamiento, y esto solamente es un sistema para evitar que se desplace. Es decir, que en una situación normal, si desanclamos este brazo, el aplicador debería quedar en su lugar, sin movimientos. Es decir, no tiene que estar en una posición forzada. Y hay que ser muy cuidadoso en los movimientos de la paciente para que realmente esa base y la paciente no se muevan entre sí. Bueno, en la foto del medio veis el sistema que usamos nosotros. Es decir, no sé si se ve muy bien, pero bueno, la paciente está colocada encima en una mesa de tratamiento que puede tener las piernas en posición ginecológica. Esas perneras que sujetan a la paciente en ese momento se pueden quitar y no hace falta desplazar a la paciente. La paciente ya estaría en ese momento en la misma camilla que le va a desplazar a la sala de imagen. Y una vez en la sala de imagen, no hace falta desplazarla sosteniéndola en el aire con las mantas o rodando a la paciente. No hace falta, porque esta base de madera que veis en la imagen del medio, esa base de madera tiene unas rueditas que, al colocarla a la misma altura que la mesa del TAC, permite simplemente desplazar la paciente con la mesa y con todo a la mesa del TAC sin tener que hacer ningún movimiento brusco. ¿Vale? Importante que se tengan en cuenta y que se tengan bien controlados estos detalles, porque si hay un desplazamiento del aplicador una vez hecha la imagen y vuelta la paciente al quirófano para ser irradiada, si hay algún desplazamiento del aplicador en ese momento, no lo podríamos ver, porque ya la imagen está hecha y no nos daríamos cuenta de si el aplicador se ha desplazado. Hay algunos sistemas de dosimetría en vivo para braquiterapia que podrían detectar, ¿no? si el aplicador se ha movido o si algo se ha movido en general. Es decir, si la dosis que debería llegar a un punto no es la dosis que llega realmente midiéndola con un detector, pues entonces sería que el tratamiento entregado no ha sido el tratamiento planificado. Y entonces podría deberse a un desplazamiento del aplicador o también, porque estos sistemas de dosimetría en vivo pueden fallar, a un desplazamiento del propio detector.
Importante entonces que el sistema de traslado de los pacientes sea sencillo y no implique movimientos bruscos. Vamos ahora a lo que es la reconstrucción de aplicadores. Como ya os dije, en algunos hospitales no se usa imagen para hacer este tipo de tratamientos, porque son tan sencillos que casi siempre son iguales, ¿no? Entonces no usarían imagen. Se usaría un tratamiento estándar basado en la longitud a tratar y el diámetro del aplicador. Pero si hay que reconstruir los aplicadores porque estamos usando imagen, pues el uso de marcadores radioopacos como los que veis aquí puede ser útil, sobre todo si los aplicadores son plásticos. Si son metálicos, pues no hacen falta, ¿vale? Se podría reconstruir manualmente el aplicador sin falta de este tipo de marcadores. También hay veces que no hace falta reconstruir punto por punto los aplicadores, porque algunos sistemas de planificación cuentan con una base de datos. Aquí no hay ninguno de los que estamos usando para los cilindros vaginales, son otros tándems que se meten en el útero, pero bueno, para el caso sería lo mismo. Si se usa una base de datos de aplicadores, donde la geometría ya está parametrizada, pues en el sistema de planificación no hace falta hacer una reconstrucción punto a punto de esos aplicadores, los que son rígidos, claro, los que no son rígidos y son flexibles, pues no tienen una geometría fija y eso sí que hay que reconstruirlos punto a punto. Pero los rígidos sí que tienen una geometría fija. Pero claro, si se usa esa base de datos de aplicadores, hay que estar seguros de que esa base de datos está bien parametrizada y que, por ejemplo, la geometría de esos aplicadores está correctamente puesta. En esta imagen veis que hay un error. El aplicador reconstruido, el que está en la base de datos, y el aplicador que está en la imagen no coincide su curvatura, ¿vale? Entonces, en este caso, significa que esa base de datos tiene un error y habría que corregirla. Daos cuenta que si a poco error que haya en el desplazamiento de la fuente programado y la posición real, pues puede dar lugares a grandes errores en la dosimetría. Así que es muy importante tanto si lo hacemos manualmente como si se usa una base de datos de aplicadores, estar seguros de que está todo, no solamente la geometría forma parte de esa base de datos, también la distancia que hay desde la superficie externa del aplicador hasta la primera posición de parada, también es un parámetro que está dentro de la base de datos. Daos cuenta de que la fuente radiactiva, por seguridad, nunca toca la pared interna del aplicador, con lo cual siempre hay una distancia y esa distancia es diferente para cada aplicador. Cuanto más puntiagudo, por ejemplo, las agujas que son más afiladas, suelen tener una distancia mayor desde esa pared externa hasta la primera posición de parada de la fuente. Entonces, hay que asegurarse de que esa distancia esté bien parametrizada en la base de datos. Aquí está hecho con autorradiografías para un aplicador, no sé de qué tipo es este, pero bueno, para un aplicador curvo se hace una autorradiografía con placa radiocrómica donde se activa la primera posición de parada posible y luego posiciones a 1 centímetro de la primera, pues para ver que el sistema controla bien las distancias, ¿no? Entonces, bueno, otro parámetro a tener en cuenta. Y también, pues, lo bueno de usar una base de datos de aplicadores es que no solamente tú tienes ya la geometría ya hecha y no tienes falta de reconstruirlo manualmente y no tienes falta de poner los offsets manualmente. Los offsets es esta distancia que os decía en la diapositiva anterior, ¿no? No hace falta introducirlos manualmente con el error que puede haber, ¿no? El error que puede haber al meter manualmente ese valor. También la base de datos de aplicadores tiene otro factor, que si usáramos una reconstrucción manual o no lo tendríamos o habría que meterlo manualmente, que es la atenuación del propio aplicador.
Los aplicadores pueden ser de distintos grosores. Aquí hay dos, por ejemplo. El stamp este de la izquierda tiene un espesor en la cara, digamos, lateral de 2 milímetros, mientras que el otro, el LCR0101, tiene un espesor de 1 milímetro. Eso, tanto si usas una fuente de iridio tendría una atenuación, si usas una fuente de cobalto tendría una atenuación diferente, menor normalmente, porque la energía del cobalto, la energía media es mayor. Entonces, este es otro valor que está en la base de datos y que cuando sueltas ese aplicador en tu planificador y haces una dosimetría, tiene en cuenta ese factor de atenuación para aumentar ligeramente los tiempos de parada y asegurarse de que la dosis que estás dando es la de prescripción, ¿no? Son valores de todas formas muy pequeños, pues eso, en torno a 0,95, es decir, o incluso superiores, muy cercanos a 1. La diferencia que puede haber pues es del 1, entre el 1 y el 3-4%, quizás en los aplicadores más gruesos. Bueno, pues vamos entonces a ver cómo se planifica este tratamiento. Es relativamente sencillo, es el más sencillo que hay en braquiterapia y se hace prácticamente igual independientemente de la modalidad de imagen que usemos. En este caso, aquí veis una imagen de tomografía, ¿vale? Que está reconstruida, ¿vale? Porque esta no es la imagen, aquí no veis los cortes axiales de tomografía. Estos son cortes pseudo coronales y pseudo sagitales, ¿vale? Bueno, cuando se hace imagen de TAC, hay un parámetro que hay que controlar. Normalmente las guías recomiendan que el espesor de corte sea inferior a 3 milímetros. Nosotros usamos un espesor de corte de 2 milímetros. ¿Por qué esto es así? Porque no tanto por la precisión a la hora de dibujar los volúmenes de riesgo o los volúmenes a irradiar, sino también por la incertidumbre a la hora de colocar el aplicador. Si la punta del aplicador nos queda entre dos cortes, pues es a veces difícil de apreciar si está 1 milímetro más allá o 1 milímetro más acá el aplicador, sobre todo en los aplicadores rectos. En los aplicadores curvos es un poco más favorable porque si usamos una base de datos, esa curvatura ya nos permite una colocación un poco más fina del aplicador. Pero en los rectos, saber si estás un poco más arriba, un poco más abajo, es complicado. Así que con un espesor de corte de 2 milímetros podemos asegurarnos que dentro del milímetro estamos en una posición conocida dentro de 1 milímetro, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo se planifican estos tratamientos? Hay lugares donde la prescripción se hace en la superficie del aplicador y otros lugares donde se hace a 5 milímetros de la superficie del aplicador. Esto segundo es lo más común. Lo más habitual es prescribir a 5 milímetros de la superficie del aplicador. Y el punto de prescripción siempre está en el centro de la posición, digamos, de la zona que hay que irradiar, ¿vale? En el centro, que sería pues, aquí, a mitad de altura, y a 5 milímetros de la superficie. Ese sería el punto de prescripción. Pero no nos basta con un único punto para saber la dosis, porque necesitamos que la isodosis del 100% recorra toda esta distancia a 5 milímetros de la superficie del aplicador. Y pues las guías recomiendan poner puntos de optimización a lo largo de toda esa superficie que está a 5 milímetros. No hace falta ponerlo por todos los lados, porque aquí tenemos un único catéter, basta con ponerlo por uno de los lados y poner esos puntos de optimización a ese nivel, ¿no? A esos 5 milímetros. También recomiendan poner puntos sobre la mucosa, sobre la superficie del aplicador, para reportar, aunque no se optimice la dosis ahí, para reportar la dosis ahí. Para planificar, el médico puede o bien haber dibujado la longitud que quiere irradiar, pues en este caso hasta aquí, hasta esta altura donde se ve la línea de punto roja. En ese caso podríamos crear una estructura a 5 milímetros de esta, que es el aplicador, pues en todas las direcciones aumentando esa estructura a 5 milímetros, menos en la dirección pues más caudal, tendríamos pues todo este anillo alrededor del cilindro, que es el que queremos irradiar, que tiene que coincidir su superficie con estos puntos que hemos puesto a 5 milímetros. Bueno, pues nada, después de una vez
Hecho esto, también hace falta que el médico dibuje los órganos de riesgo, vejiga, sigma y recto. Aquí veis que la vejiga tiene un contraste para, bueno, pues por lo menos en el globo, el que se pone en una sonda, pues tiene un contraste, por eso sale tan resaltada aquí. Y también vemos aquí unos pequeños puntos aquí justo en la cúspide, y esto es la semilla de plata que se coloca justo en el primer día de tratamiento, pues para ver que el aplicador haya quedado en contacto con el fondo vaginal, ¿no? Entonces se coloca ahí esa semilla. Si no se hiciera imagen de TAC, ¿cómo se hace con los órganos de riesgo? Bueno, pues normalmente lo que se hace es también meter un globo con contraste, y en ese caso, pues veríamos en una imagen lateral, veríamos una imagen muy parecida a esta que tenemos aquí en la derecha, y pondríamos unos puntos en la vejiga, en los que nos parecen más desfavorables para la dosimetría, los que quedarían más cerca del aplicador, y lo mismo en el recto y en el sigma. En algunos lugares se mete pues algún alambre o algún marcador radioopaco en el recto para marcar los puntos, y así también, pues, bueno, en una imagen, digamos, ortogonal de rayos X no se vería bien ni el recto ni la vejiga, y por lo tanto pues, se meterían esos marcadores pues, para saber más o menos por dónde va y marcar unos puntos que también serían los más desfavorables. Bueno, pues nada, optimizar este tratamiento es tan sencillo como, una vez que tenemos la dosis de prescripción, 5 o 7 grays, o bueno, pues depende el fraccionamiento que uséis en vuestro hospital, decirle que en estos puntos de color azul celeste queremos poner la isodosis del 100%, ¿no? Entonces podemos usar, si tiene nuestro planificador, un sistema de planificación inversa, y simplemente poner a funcionar el optimizador y decirle que pase la curva del 100% por esos puntos. En otros planificadores pues funcionará de otra manera. Normalmente el tipo de distribución de tiempos que se obtiene es parecida a esta que veis aquí, ¿vale? Pues en algunos sitios esto puede cambiar, porque daos cuenta de que la posición de la primera posición activa no en todos los cilindros está colocado de la misma manera. En este caso el aplicador llega justo hasta el borde de plástico del cilindro, pero hay otros en los que queda un poco más abajo, y por lo tanto la distribución de tiempos puede ser diferente, sobre todo en la parte más de la punta del aplicador. Y en algunos casos, pues por ejemplo, oiréis hablar de que tiene una forma de reloj de arena invertido, o de reloj de arena, ¿no? La distribución de tiempos. Bueno, pues en este caso tiene esta otra distribución, ¿no? Pues aquí casi una gaussiana, y luego tiempos aquí al final, y por aquí por el medio 0 de tiempo. Y de esta manera consigue hacer esta curva más o menos plana en esta zona de aquí. Daos cuenta de que el objetivo es irradiar el tercio superior de la vagina siempre, y de que no tenemos un GTV, porque no estamos irradiando un tumor macroscópico visible. Ese ya lo quitaron en la cirugía. Aquí lo que estamos es irradiando un CTV, es decir, una zona donde con cierta probabilidad puede haber células cancerígenas, pero que no se ven en ningún tipo de imagen, porque no se ven todavía, ¿no? También esta distribución de tiempos puede cambiar en función de si usamos una fuente de cobalto o una fuente de iridio. ¿Por qué? Pues porque estas fuentes tienen una función de anisotropía diferente. Veis que la fuente de iridio es más anisotrópica que la de cobalto, y en aplicadores rectos como este se nota muchísimo que justo aquí en la cúspide, que es donde la función de anisotropía toma un valor más bajo, pues se produce esta pequeña caída de dosis. De hecho, es una caída de dosis tolerada en las guías internacionales, porque daos cuenta que hasta hace poco los tratamientos de referencia en braquiterapia de alta tasa eran todos con iridio, apenas había experiencia con cobalto. Así que las guías se adaptaron a esta, digamos, deficiencia del iridio en la cúspide. Decían que, bueno, que aquí se puede tolerar, porque clínicamente no se sabe el efecto que puede tener, se puede tolerar una dosis más baja. Con cobalto eso no ocurre, porque dado que su energía media es mayor, su función de anisotropía es más uniforme, y aquí, como veis, se llega a la cúspide sin esa bajada tan pronunciada como hay en el iridio. Y de hecho se llega sin ni siquiera activar la primera posición activa posible de este aplicador, cuando en el iridio sí que es necesario, en esa primera posición de parada,
darle un tiempo para poder llegar aquí con la dosis mayor posible también a esta zona de la cúspide. Bueno, para que sepáis que simplemente la distribución de dosis, la forma de esta distribución de tiempos puede variar en función de si se hace con una fuente de cobalto, con una fuente de iridio o incluso con otro tipo de fuente. Ahora se han puesto también en el mercado fuentes que no son de materiales radiactivos, son fuentes de braquiterapia electrónica que llaman, miniaturizadas también, y que tienen otra energía media y que tienen otra función de anisotropía y por lo tanto pueden dar lugar a distribuciones de tiempo diferentes. Bueno, una vez que hemos hecho la dosimetría, que sabemos qué dosis nos llega a los órganos de riesgo, que la dosis de prescripción llega a esos puntos donde queremos optimizar el 100%, tenemos que evaluar el plan. Y evaluar el plan a veces no lo podemos hacer solo con el equipo con el planificador de braquiterapia, porque algunos de estos tratamientos se hacen en combinación con externa, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta señora se ha hecho un tratamiento de externa de 25 fracciones a 1,8 Grays por fracción y veis aquí que es a toda la pelvis, ¿vale? Pues debía estar en un estadio un poco más avanzado que los más básicos, con lo cual era necesario hacer una irradiación completa de la pelvis. Entonces, para evaluar el plan que estamos haciendo para braquiterapia, hay que tener en cuenta pues los valores que nos salen del planificador de externa también. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues la manera más sencilla es con una hoja de cálculo, sumando, ¿no?, las dosis que salen con externa y las dosis que hay con braquiterapia, tanto en los puntos de prescripción como en los órganos de riesgo. Sobre todo en los órganos de riesgo, ¿vale? Porque en los puntos de prescripción es difícil de saber si hay que usar pues, el D90 o qué otro parámetro, o la dosis de prescripción o qué, ¿no? Entonces, pero en los órganos de riesgo sí que es muy, muy útil para saber si nos hemos pasado de las restricciones de dosis en vejiga, recto y sigma. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues simplemente se mete aquí la dosis que ha recibido en radioterapia externa, se mete la dosis que ha llevado en braquiterapia en cada una de las 3 fracciones. Veis que es la misma porque es la misma fracción repetida. La primera se repite en la segunda y la tercera. Y entonces con esto se puede calcular la dosis biológica equivalente o, lo más interesante, que es la dosis equivalente a 2 Grays por fracción, ¿vale? Entonces aquí en la primera, segunda y tercera, y en los órganos de riesgo sería esta, aquí con los totales. Esto que es de braquiterapia se sumaría a lo de radioterapia externa y aquí al final tendríamos la dosis total a los 2 centímetros cúbicos más calientes de vejiga, recto y sigma, que en este caso no superarían los valores de restricción de estos órganos. Esto tiene muchas incertidumbres, porque esto es, digamos, una estimación pesimista de qué dosis puede llegar a los órganos de riesgo, porque en externa también estamos sumando cuáles han sido los 2 centímetros cúbicos más calientes que les ha llegado en radioterapia externa, pero ese punto no tiene por qué ser el mismo. Lo más desfavorable es que sea el mismo, entonces se sumen esos 2 valores, pero puede que sea otro valor, ese máximo puede haberse producido en otro lugar y por lo tanto esta estimación sería una estimación muy por lo alto de lo que llegaría, por lo alto de lo que llegarían a los órganos de riesgo. También hay otra incertidumbre que es en cuanto al alfabeta. El alfabeta que hemos puesto aquí, pues para efectos agudos, es de 10 Grays y para efectos tardíos en órganos de riesgo hemos puesto 3. Pero bueno, esto no está claro que sea así para el caso de este tipo de tratamientos. Es una cosa que está en discusión y por lo tanto podrían ser diferentes valores. Pero bueno, hasta donde yo conozco, todo el mundo hace los cálculos con estos alfabetas, por lo tanto para comparar estaría bien usar estos mismos. ¿Cómo se podría mejorar y hacer una estimación más realista todavía de lo que suma la braquiterapia y la radioterapia externa? Bueno, pues los planificadores más modernos permiten sumar la dosis biológica equivalente de externa y braquiterapia, no sumando como hicimos nosotros en la hoja de cálculo, sino sumando matrices de dosis. Para eso lo cual hace falta
bueno, pues hacer un corregistro de las imágenes de braquiterapia con las de externa y así saber que las matrices de dosis de braqui y de externa se están sumando correctamente. Esto es más realista, pero también tiene ciertas dificultades porque la posición de los órganos de riesgo puede diferir. No es lo mismo hacer una imagen con un aplicador puesto dentro del cuerpo que sin él, con lo cual puede haber pequeñas diferencias también a la hora de sumar, pero desde luego es más realista hacerlo así que hacerlo sumando así con una hoja de cálculo. Bueno, y por último, pues vamos a la realización del tratamiento. Esto, el tratamiento hay que transferirlo a la máquina. En las máquinas antiguas necesitaban transferirlo de una manera manual, es decir, había que llevar los datos en un papelito o de alguna manera así, ¿no? O con un disquete o algo así, había que llevarlo a la máquina del tratamiento. Bueno, esto ya no ocurre prácticamente en ninguna de las máquinas actuales, se transfieren de manera electrónica, bien sea en formato texto, en formato propio de la máquina o incluso también en formato DICOM se pueden transferir esos datos. Esta es la máquina que usamos nosotros en nuestro hospital, que es la Saginova. Tuvimos la primera de ellas con iridio, luego nos pasamos al cobalto. Y una cosa buena que tiene, que también lo tienen todas las marcas ahora mismo, es una medición automática de la longitud de los catéteres. Es decir, en la fuente ficticia o fuente dummy pasa a través del catéter que tú le has dicho que está conectado y comprueba su longitud. Comprueba que no hay ninguna interrupción en el canal, pero comprueba también la longitud. Y si esa longitud no coincide con la esperada, te dice que has puesto el aplicador erróneo y que lo cambies, ¿no? Que hay un error ahí. Entonces eso es importante, no hace falta, es otra cosa que no hace falta hacer manualmente. Cuantas menos cosas haya que hacer manualmente, pues más probable que no cometamos errores. Bueno, y aparte esta máquina tiene todas estas características que veis aquí. Bueno, nosotros para la realización del tratamiento, en la primera fracción es, bueno, todo esto que os he contado. En la segunda y tercera fracción puede ser útil con el sistema de planificación generar unas DRRs a partir de la imagen de TAC, es decir, generar unas imágenes tipo lo que se vería en una imagen radiográfica a partir de esa información que nos da la tomografía. Y así aquí tendríamos, por ejemplo, estas dos placas que parecen placas ortogonales, pero que no lo son. Son imágenes, digamos, reconstruidas digitalmente a partir del TAC, haciendo simular como que son una radiografía, aunque no lo sea, ¿no? Entonces, esto se puede visualizar en el quirófano, en el monitor de quirófano, y comparar con una imagen de arco en C, y así asegurarse dos cosas, ¿no? Primero, que el aplicador está colocado aproximadamente como el día de la primera intervención y también que la semilla de plata que hemos dejado en el fundus, bueno, para asegurarse de que el tratamiento se hace de forma correcta, por supuesto es necesario que las máquinas estas bueno, pues de proyección de fuentes pasen un control de calidad, ¿no? Entre otros, uno de los más importantes es asegurarse de que la fuente radiactiva va al lugar que le estás diciendo que va. Y pues en este caso nosotros lo hacemos con una cámara de vídeo que, bueno, manda un tratamiento estándar que manda la fuente a estas tres posiciones que veis aquí en la regla, 15, esto 10, 15 y 20, y si no va a esa posición, pues puedes hacer correcciones hasta que se consiga que vaya exactamente a esas tres posiciones. Y por último, pues esto sería como veríamos nosotros, pues eso, un tratamiento que se está realizando en la sala. Aquí estaríamos viendo en la imagen de la izquierda, pues la estación de control con los monitores de vídeo adentro del quirófano que, bueno, pueden servir para, si la paciente está incómoda, pues verlo, si se mueve. También hay un micrófono y un altavoz que nos permiten comunicarnos por voz con la paciente. También veis el monitor independiente de monitor de radiación, que nos indica con este piloto rojo pues, de que se está produciendo, hay radiación dentro del quirófano. Aquí veis la estación de control con la distribución de tiempos que hemos calculado. Esta imagen, pues lo mismo, pues se está irradiando el canal 2 con esta distribución de tiempos. Y aquí también veis el semáforo que hay en la puerta que indica que hay radiación dentro del quirófano. Es importante que el personal que trabaja con estos aparatos, aunque no los maneje, pues otro personal que trabaje en estas áreas, pues conozca las alertas de seguridad pues para evitar accidentes, ¿no?
Y bueno, pues hasta aquí. Espero no haberme pasado de tiempo. Os dejo aquí también unas referencias bibliográficas que, bueno, son las que, bueno, las de referencia, ¿no? Para este tipo de tratamientos. Y bueno, y más nada, pues muchas gracias por haberme atendido y si cualquier duda que tengáis, pues adelante para ello.